Hola. Ok, ya probamos la fórmula del área. Vamos a ver su significado. Ok. Una última observación que me faltó hacer ese día, que de hecho se las puse en la tarea, es que Hn restringida a f de Rn es una medida de radón sobre Rm. La prueba es fácil como consecuencia de la fórmula del área. ¿Ok? Entonces, en la tarea tienen que hacer esto, es un corolario de la fórmula del área. Acuérdense que Hn restringida a f de Rn es la medida que a cada E en Rm, perdón, esta f de Rn de E es la medida que asocia Hn de f de Rn intersección. ¿Vale? Ya la habíamos visto, la vieron conmigo, con Luis, ya la conocen. Bueno, para lo siguiente necesito, porque hay que ver el significado del área, de la fórmula del área. Entonces, necesito introducir un poco de notación, ¿sí? Notación. Para descomponer Rn como Rk cruz Rn menos K, con K mayor o igual a 1, menor o igual que n menos 1, para que tenga sentido la descomposición, pues denotamos por P barra a Rn, el mapeo que manda Rn en Rk cruz el 0. El 0 es el 0 de Rn menos K, que además esto es isométricamente isomorfo a Rk. Y Q barra que manda Rn en 0 cruz Rn menos K, que es isométricamente isomorfo a Rn menos K. Entonces son las proyecciones canónicas, horizontal y vertical. Denotamos por esto las proyecciones horizontales y verticales. ¿Ok? De tal manera que X sea la proyección horizontal de X y la proyección vertical. X en Rn. Luego, cuando K es n menos 1, un poco de abreviación, escribimos Px como x' y Qx como xn, la última componente. ¿Sí? Entonces, x es x' y xn. ¿Okay? Correspondientemente, el gradiente primado se va a referir a la parcial de 1 hasta n-1, hasta la variable n-1 de una función, ¿sí? O sea, es como el gradiente truncado. Entonces, si por lo tanto u, que va de Rn en R, tiene gradiente, u, gradiente de u de x en Rn, con x en Rn, entonces el gradiente de u pues se escribe simplemente como el gradiente primado y la última
derivada parcial. ¿Sí? El cilindro con centro en X, en Rn y radio R mayor a 0, que es CR de X igual a todos los Y, tales que la proyección de Y menos X, la proyección horizontal, es menor que R. Obviamente la proyección es un operador lineal, ¿no? Y la proyección vertical de Y menos X es menor a R. Ajá. ¿Sale? Eso se refiere a que es un cilindro, ¿no? Por eso es la proyección de Y menos X. ¿Ah? O sea, si ustedes tienen X por aquí, lo proyectan, ajá, y entonces aquí trazan la bola. ¿Ok? Acá abajo. Y luego acá arriba es la misma bola. ¿Sí? Pero esto se refiere a las proyecciones verticales, ¿no? Entonces es algo así. ¿Sale? Y la bola, obviamente, K-dimensional, estamos en Rn, y la bola K-dimensional con centro en Z, que está en RK, y radio R mayor a 0, la vamos a escribir como dr de Z. Esto es porque la K es menor que la N, ¿sí? Entonces, digamos, estamos entendiendo la bola, o la estoy, geométricamente esto tiene sentido en R3, ¿no? Si N es 3 y K es, por ejemplo, 2, esto es un disco, por eso le pongo D. Son todas las W en RK, tales que Z menos W es menor a R. ¿Sí? Ok. También les defino, ya lo hemos hecho, pero vamos a definirlo en términos de esta notación, la gráfica de una función. Definición tres, dos. Dada U en Rn-1, en R y G contenido en Rn-1, definimos la gráfica de U sobre G como todas las X en Rn, tales que U de Px, aquí me refiero, en si esto es X', ¿no? Las n- son primeras componentes, ajá, igual a Q de X con P de X en G. ¿Sale? ¿Ok? Y ponemos gamma de U igual a gamma de U en Rn-1. ¿Sí? También les recuerdo que un concepto de álgebra lineal, recordemos que dados B en Rn y
W en Rm, el producto diádico de B y W es un mapeo lineal de Rn en Rm dado por W producto diádico con B aplicado a X es B.X, el producto interno, con W, y X está en Rn. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es un operador, es una transformación lineal. Entonces, podemos encontrar sus componentes, porque a fin de cuentas es una matriz, ¿no? Entonces, notemos que si se toman el vector canónico X igual a EI, pues entonces W producto diádico con B aplicado a EI, ahora, ¿esto quién va a ser? Pues aquí dice EI.B me va a dar la componente BI, entonces esto es BI por W, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer el producto interno de EI, de esto mismo, con EJ. Ajá. Otro vector canónico. ¿Esto quién es? Esto es BI por W punto EJ. ¿Sí? Nada más, mucho ojo. Este es vector canónico en Rn y este es vector canónico en Rm. Pero está bien, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Dices, pues esto es WJ. Entonces, las componentes de esta matriz son BI, WJ. Es decir, a fin de cuentas, como les decía, esto ya es algo que conocen, tienen que el producto diádico de B con W es ver la multiplicación de B de W con B como multiplicación de matrices. Ajá. Lo piensan como matriz y lo piensan como matriz. ¿Y qué les da? Es decir, esta con la que sigue. Así nos vamos. Y bajamos esta con esta. ¿Sí? Entonces esto les da W1, B1, así nos vamos hasta WM, B1, W1, B2, W1, BN y hasta ahí. ¿Sí? Ahí la llenan toda. ¿Sale? Ok. Bueno. Con esa notación vamos a demostrar el siguiente resultado, que le va a dar significado a la fórmula del área. Teorema 5. Perdón, teorema 3. Punto 5. Si U va de Rn menos 1 en R es una función Lipschitz, entonces
para cualquier conjunto G contenido en Rn-1, Lebesgue medible Hn-1 de la gráfica de U con G, esto es igual a la integral sobre G de la raíz de 1 más el gradiente primado, es decir, de las primeras n-1 variables, de U de z al cuadrado respecto a la medida de Hausdorff Hn-1 dimensional en variable z. Ahí está. ¿Qué dice el teorema 3.5 entonces? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo que es la medida de Hausdorff de esto? ¿Qué es? Porque fíjense que este conjunto, la gráfica, pues está en Rn, su medida de Lebesgue es 0. Pero la medida de Hausdorff es esto. Esto lo conocen de cálculo. Esto es el área. Eso es el área de la superficie. Gamma de UG. Ahí está. Consecuencia de la fórmula del área, tenemos que la medida de Hausdorff es el área superficial de un conjunto, que es lo que ya les había mencionado desde hace mucho tiempo. Y uno podrían preguntarme, oye, ¿y cómo contrasta esto con el hecho de que vimos la longitud? Generalizamos el concepto de longitud, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a pedir en el examen, así que no hay pretextos de que, ay, no me alcanzó el tiempo, no sé qué, que ustedes muestren que la longitud, H1, H1 de algo parecido, es exactamente la longitud de la curva, ¿sí? Va a ser un setting muy parecido. Entonces, obviamente va a ser una curva f de algo, ¿sí? Entonces van a mostrar que H1 tiene esa propiedad, y como ya habíamos mostrado que H1 era la longitud de la curva, o así la definimos, pues ahí está el resultado. O sea, recuperamos, aunque fíjense, cuando vimos que H1 era la longitud, o le asignamos, porque a fin de cuentas definimos longitud, lo definimos nada más que en términos de funciones de variación acotada, ¿no? Usamos el concepto de variación para definirla. Entonces, tampoco es muy distinto de lo que haces en cálculo, porque en cálculo inmediatamente defines, ¡pum!, la longitud es la integral del módulo de la velocidad de la curva. Ahí está. Ajá. Pero el chiste es que con nuestra definición y la de cálculo coinciden, y es con la fórmula del área, a través de la fórmula del área. Y aquí nos los está diciendo para superficie. Si se acuerdan en cálculo, este es el área de la superficie. Esto me da el área de la superficie. ¿Sí? Otro problema que va a venir en el examen va a ser calcular el área de la superficie de una esfera. No hay pretextos, ¿eh? ¿Ok? ¿Sale? De hecho, a ver, permítanme. No me da chance. Ok. Y de hecho, esto va a ser consecuencia de la observación que puse hace rato. De hecho, Hn-1 restringido a gamma de U es una medida de radón. Esto es consecuencia de la observación que puse al principio, que la cual va a venir en su examen. La cual viene en su tarea. ¿Okay? Y para cada phi,
en C0 de Rn se tiene que la integral sobre la superficie de phi de Hn menos 1 es la integral en Rn menos 1 de phi de z, u de z por la raíz de 1 más el gradiente de u' al cuadrado de Hn menos 1 de z. Ahí está. Si se acuerdan, así se define la integral de superficie. Se define la integral de esto por la norma del vector normal. Pero cuando la gráfica de la función viene dada por... más bien cuando la superficie es la gráfica de una función, la norma del vector normal resulta ser esa. Hay que recordar cálculo, pero eso es. Entonces me está diciendo, este resultado me está dando el significado de Hn-1, me está diciendo, este es el área, ese es el área que viste en cálculo. Y lo segundo me está diciendo cómo integrar en una superficie. No necesito que la función sea C0. Les estoy enunciando esto así, más que nada porque Maggi lo hace así. No se necesita que sea C0, como ustedes lo van a ver en la prueba. No, realmente no lo uso en ningún lado. Pero eso sí, para que estas integrales existan, o sea, si tú estás en todo Rn, no puedes pedir a la phi que sea arbitrariamente una función continua nada más, porque no sabes si esto es integrable, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí de este lado. Ojo, ¿okay? Pero, si por ejemplo dices que si lo quieres hacer, por ejemplo, sobre gamma de UG, con G un conjunto acotado, pues ahí sí ya tiene sentido que tomes funciones continuas, porque acuérdense que función continua sobre un conjunto acotado en Rn, que es un precompacto, pues va a alcanzar su máximo y su mínimo, y eso va a ser integrable. Ahí no hay ningún problema. ¿Va? Le pueden quitar esa hipótesis. ¿Sale? Ahora, me queda poco tiempo. De hecho, la cámara no sé cuándo vaya. Me queda poco tiempo a la cámara también. Entonces, miren, voy a empezar la prueba de esto. Voy a empezar la prueba de esto probando un resultado de álgebra lineal. Demostración. Pues recordemos que dada una base ortonormal Wi de igual a 1 hasta n contenida en Rn, los productos diádicos Wi, producto diádico Wj, aquí estamos, esta es una matriz cuadrada en este caso, ¿no? Porque cada uno de estos está en Rn. Estos forman una base de las matrices de orden n por n. Esto ya lo saben de lineal. Una base de Rn plus n. Simplemente porque piensen, por ejemplo, en el vector canónico. Lo pueden probar en general, pero piensen en los vectores canónicos. Esa es la base ortonormal por la mejor, ¿no? La clásica. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacen Wi con Wj? Wi, producto diádico Wj, no va a ser más que la matriz que en el iésimo renglón más bien va a ser... Sí, que en el iésimo renglón por la jésima columna va a tener una componente 1 y en todos los demás 0. Iésimo renglón, jésima columna va a tener la componente 1 y en lo demás 0.
Pues obviamente si empiezan a variar IJ, pues empiezan a tener todos los unos en todas las columnas, por lo tanto cualquier matriz se puede descomponer en términos de estas matrices. ¿Sí? Pero eso lo pueden hacer en general en cualquier base ortonormal. ¿Va? ¿Ok? Bien, si tienen un B distinto de 0, entonces B lo pueden escribir como su norma por un vector unitario, ¿sí? ¿Okay? Y podemos completar a una base ortonormal de Rn Wi de igual a 1 hasta n, ¿ok? ¿Cómo completan a una base ortonormal? Facilísimo, ¿no? Este vector ya es ortonormal por sí solito. Entonces lo que van a hacer es que le van a agregar a W1 n-1 vectores linealmente independientes con W1, lo cual pueden hacer porque Rn tiene una base, y le aplican a eso resultante el procedimiento de Gram-Schmidt, definiendo como el primer elemento W1, ese queda invariante, que ya es ortonormal, ¿sí? Le aplican Gram-Schmidt y obtienen una base ortonormal, ¿sí? de Rn. Otra vez, eso es de álgebra lineal, ya lo saben. Vamos a demostrar que la identidad en Rn más el producto diádico de B con B es 1 más la norma de B al cuadrado por el producto diádico de W1 con W1 más la suma de igual a 2 hasta n de Wi con Wi. ¿Sale? Bueno, en efecto, fíjense que B con B, pues esto es B al cuadrado, W1, producto diádico con W1, por definición, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? Y esto simplemente lo escribo como 1 más B al cuadrado, W1, producto diádico con W1, menos W1, producto diádico con W1. Nada más sumamos un 0, ¿no? Bueno, ¿y cómo? Fíjense, la identidad, esto es cualquier matriz, cualquier matriz en Rn, al ser esto base de las matrices cuadradas, cualquier matriz se escribe como SIJ, las componentes de la matriz las ponemos por WI, producto diádico con WJ. Esta es la expansión en base. Aquí hay una suma implícita en I y una suma implícita en J. Estoy usando notación de índices repetidos, ¿sí? Lo escribo así porque uno podría decir, bueno, quién sabe cuál sea la representación en base de la identidad en otra base que no es la canónica, ¿no? Porque en la canónica, pues esto es la delta de Kronecker. Pero fíjense, esto, SIJ, no es más que WI punto la identidad con WJ. Pero la identidad con WJ, esto es otra vez porque esto es una expansión ortonormal. Ajá. Pone una base de esto, ¿sí? Otra vez, esto lo conocen de álgebra lineal, revíselo en sus libros de álgebra lineal. Las componentes de esto se escriben así, se obtienen así. Ajá. Pero la identidad por esto pues es WJ. Y como estos son ortonormales, esto es la delta de Kronecker y J. Entonces la expansión en cualquier base ortonormal de la identidad es la misma siempre. Ajá. Esto es
su expansión en base no es más que una suma de los productos diádicos de WI con WI. Es la suma de igual a 1 hasta n de WI con WI. ¿Por qué? Pues si esto es la delta de Kronecker, la meten aquí y otra vez hay una suma implícita en I y otra en J. Pero la delta de Kronecker solamente es distinta de 0 cuando I es J. Entonces, de todas estas sumas, porque hay n cuadrados sumandos, nada más sobreviven las sumas diagonales. Entonces, la expansión de la identidad siempre es, en cualquier base ortonormal, siempre es esta. Siempre. ¿Sale? Todo eso me da la identidad. No estoy diciendo, mucho ojo, que cada una de estas es el 1, 0, 0, 0. No. Sino que cuando sumo todo me da la identidad. Es otra base distinta a la canónica. Ya lo saben, de esto es de álgebra lineal. Bueno, entonces, B con B se escribe, vamos a despejar esto, no donde estamos, esto de aquí, fíjense. Vamos a despejarlo de acá. B con B es 1 más B al cuadrado, W1, producto diádico con W1, menos, es este menos de aquí, la identidad menos la suma de igual a 2 hasta n de WI, producto diádico con WI, ¿sí? Y ya está. Porque entonces I más B, producto diádico con B, lo paso para allá, es igual a 1 más B al cuadrado de W1 con W1 más la suma de igual a 2 hasta n de WI con WI. Por lo tanto, esto es lo que yo quería probar, pero hay una consecuencia de esto. Por lo tanto, el determinante de la identidad más el producto diádico de B con B es 1 más la norma de B al cuadrado para todo B en R. ¿Por qué? ¿Por qué, ama y caballero? ¿Por qué? Bueno, el determinante de esto va a ser el determinante de esto. Revisen su definición de determinante. Es el epsilon y j, el símbolo Levich y beta por las componentes, ya saben, por A y J, por A y... Eso es, por ahí lo conocen. Ahorita igual y no me acuerdo cómo.